comienzo a este primer panel de la mañana de nuestra primera jornada de estos 3 días intensivos que tenemos del Tercer Congreso Nacional de Estudios de la Administración Pública, que organiza la Facultad de Ciencias Económicas conjuntamente con la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública. Este conversatorio tiene un título, ¿no?, que inicia con una pregunta: ¿por qué la administración pública?, donde se van a presentar 2 exposiciones. La primera exposición a cargo de Ricardo Smuckler, que tiene un título bastante provocador: Infiltración, exclusión y posverdad, la trinidad nefasta del gobierno en contexto. Ricardo es director de la Maestría de Administración Pública, doctor en Sociología y magíster en Administración Pública, y también es docente en distintos posgrados. Después nos va a acompañar Fabiana Machiavelli con su exposición La nueva gobernanza y la competencia en gestión. Fabiana es doctora en Administración Pública, magíster en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración Pública de la Universidad de Quebec, donde también fue docente. También es actualmente docente de la Maestría en Administración Pública que se dicta en esta facultad, y es profesora de la UNCI, de la Universidad Nacional de Quilmes, y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Lamentablemente no nos va a poder acompañar hoy Alejandro Rodríguez, ya que su función como legislador lo convocó a tratar nada más ni nada menos que el tema del presupuesto, así que justo nos avisó hace unos días que tenía este compromiso. Una breve presentación del panel. Como verán, lo que nos convoca en común y nos une a quienes estamos acá. Yo soy María Laura Pagani, socióloga, también soy docente de esta maestría. Pensamos este conversatorio como para poner algunas cuestiones en común, ¿no? Los 3 somos docentes de la maestría que dirige Ricardo, una maestría reciente, también están algunas alumnas de esta aventura que se ha iniciado recientemente, y la idea es reflexionar entonces sobre la administración pública. El significado de la administración pública presenta, ¿no?, un sentido polisémico. Desde un sentido más restringido, convencional, nos remite a la cuestión de las oficinas, el papeleo, la burocracia. A veces también utilizamos este término para hablar de una disciplina de conocimiento, otras como un conjunto de organizaciones estatales, también como un lugar de trabajo para muchos y muchas de nosotros, o un lugar donde hacer trámites. Lo cierto es que en los últimos años se evidencian nuevas formas de gestión, muchas conviven y están en tensión en la propia administración pública, y no siempre esa convivencia es de un modo armonioso, sino que se manifiestan distintas lógicas en la trama organizacional. Estos nuevos modelos son desafiados por contextos cada vez más complejos y por la interpelación de la tecnología y las nuevas formas de interacción con la ciudadanía, que requieren el desarrollo de nuevas competencias, tanto para quienes trabajamos en el Estado, no dije que además soy trabajadora estatal ya desde hace muchos años, más de 20, para quienes trabajamos en el Estado, pero también para quienes, por una cuestión, les toca conducir equipos y tomar decisiones en el Estado. De esto nos va a hablar Fabiana Machiavelli. Y también en el conversatorio, Ricardo Smuckler reflexionará sobre las formas de gobierno en contexto, que están atravesadas por 3 factores que caracteriza como de infiltración, por la presencia de intereses corporativos, de exclusión, ¿sí?, de sectores vulnerables y de clases medias, y lo que denomina posverdad, que se manifiesta en la primacía de la opinión sobre los hechos. En este marco, entonces, es que surge esta pregunta: ¿por qué administración pública? Y ante este interrogante me interesa especialmente pensar en el contexto institucional en el cual se desarrolla este conversatorio, que le da relevancia justamente a esta pregunta. Estamos en un congreso de administración pública que periódicamente organiza una asociación, ¿no?, de estudios de la administración pública. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Nacional de La Plata, donde se dicta una licenciatura en Administración, ¿no?, y la maestría en Administración, y en un panel
sí compuesto por el director de la maestría en administración y por otros docentes de esta maestría, que es una carrera de posgrado reciente, que tiene como antecedente la experiencia de la especialización, donde también soy docente, como dije, junto a otros profesores y profesoras de esta casa, que busca una interdisciplina, ¿sí? Así como también su cuerpo docente es interdisciplinario, y con el propósito de contribuir al mejoramiento de las capacidades del Estado, y donde muchos y muchas trabajadoras del Estado eligen formarse. Es decir, que la administración pública también para muchos y muchas de nosotros es el lugar que nos convoca por vocación y donde decidimos ejercer nuestra profesión. O es el ámbito de docencia e investigación desde donde esperamos generar conocimiento que contribuya a fortalecer la administración y la mejora de las políticas públicas. Bueno, a continuación entonces le voy a dar la palabra a Ricardo. Les pido a quienes están en el chat, perdón, quienes están por el Zoom, que cualquier pregunta que tengan la escriban, porque por una cuestión de silenciar a todos, así no se escuchan interrupciones en el aula, y a medida que se vayan sumando los vamos a ir admitiendo. Bueno, Ricardo, te dejo el lugar. ¿Cómo estuvo la silla? Buenos días. Agradezco a Laura, agradezco mucho a Fabiana. Te agradezco a todos por la intención de estar presente, solo por el nivel de compromiso con la ciudadanía, con la gestión pública, con el gobierno, que lo hace estar hoy en el Parlamento y no aquí. ¿Por qué administración pública?, dijo María Laura. Y no es la primera vez que alguien se formula esta pregunta. En realidad, es la pregunta más antigua que tenemos en nuestro campo, en el campo del gobierno y la gestión. ¿Por qué fue necesario? ¿O acaso ya no lo es? La respuesta que yo me permito proponer aquí, responsablemente, en el ámbito del Congreso, en el ámbito de la maestría, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, que dedica tiempo y esfuerzo a desarrollar la materia, es relativamente sencilla y, por supuesto, no es original, como tampoco es esta pregunta. La respuesta que me permito proponer aquí es que la administración pública puede ayudar al gobierno a gobernar mejor en términos de políticas. Así es. Repito. Ayudar al gobierno a gobernar mejor en términos de políticas. Esta sí es una nueva definición. La van a encontrar en la obra de David John Farmer, por ejemplo. Naturalmente, no estamos hablando en abstracto ni en el vacío, estamos hablando de ayudar al gobierno a gobernar mejor en términos de política, siempre en el marco de la legitimidad republicana y democrática que brinda el Estado de Derecho, y no bajo formas antirrepublicanas y autocráticas de ejercicio del poder. Esta declaración es un supuesto teórico, que la administración pueda ayudar al gobierno a gobernar mejor en términos de política. Y como todo supuesto teórico tiene una carga de valor, cuyo significado merece ser precisado. Entonces, dícese que no es de buena educación contestar preguntas con otra pregunta, pero ante la pregunta de por qué administración pública, es legítimo preguntarnos, dado que es un supuesto teórico, ¿cuál es el valor, cuál es la importancia de las teorías? Como para que en el ámbito de la administración o de la gestión pública nos comprometamos con supuestos teóricos. ¿Qué búsqueda rigurosa y justa implica teorizar en el campo de la administración pública? Si acaso alguna. Un campo tan exigido por la práctica que ha llevado a que la mayoría de sus contribuyentes, es decir, funcionarios, agentes, empleados, desdeñen las teorías como vanos adornos intelectuales, como lucubraciones, ensoñaciones pavotas de gente ociosa que no tiene nada práctico que hacer o que aportar.
¿Por qué en este ámbito invocamos la verdad y la justicia, y no solamente la utilidad, la eficacia y la eficiencia, en relación con la capacidad de la administración pública para ayudar al gobierno a gobernar mejor en términos de política? ¿Por qué invitar a la contemplación y a la reflexión imaginativa en el abordaje metódico de los problemas de gestión pública, para desarrollar desde allí la creatividad, los modos y los juicios que propician el análisis sistemático y metódico de los problemas? Todo presupuesto teórico no es sino una idea o una concurrencia de ideas en las que alguien funda o pretende fundar de modo inequívoco una explicación o la justificación de un fenómeno, que en nuestro caso es el desempeño de la administración pública. El concepto crucial aquí es ese alguien. Cada uno de nosotros es ese alguien que pretende justificar o explicar un fenómeno. Decía María Laura, y con razón, que en un sentido restringido y convencional, las ideas o las nociones de gobierno y administración pública siguen remitiendo a oficinas, burócratas, los poderes que obligan y protegen en función de proveer bienes, servicios y cargas para alcanzar a todos y satisfacer la necesidad de todos, en nombre de todos, con los recursos de todos. En un sentido más general, gobierno y administración también aluden a la memorización colectiva de los destinos dichosos, presuntamente inexorables, el goce de derechos a ser garantizados, el amparo de los juramentos y los símbolos patrios. No obstante, gobierno y administración ya han dejado de ser la constelación exclusiva de los despachos oficiales y los poderes formalmente alocados. Hoy ya no rige de modo efectivo y exclusivo el modelo republicano de la democracia representativa, con los poderes de gobierno debidamente diferenciados y una administración burocrática técnicamente adecuada. Esta idea estaba puesta al servicio de estrategias y políticas que aspiraron, al menos en teoría, los modernizadores del siglo XVIII e intentaron consolidar los estadistas del siglo XIX. Estoy persuadido de que más que buena medida las actuales crisis de gobernabilidad lo son de esa ilusión de ciudadanía perdida y la exigente certidumbre, aún desamparada y en estado de desconfianza, de que es preciso repensar, reconfigurar y revalorar las formas de gobierno y de administración pública que la misma ciudadanía reclama en tanto forma soberana del Estado. No obstante, siendo bien consciente de que este es un congreso sobre el estudio de la administración pública, las categorías tradicionales que aplicamos a este campo, me refiero al gobierno, mercado, sociedad civil, etc., entendidas como esferas de dominio relativamente autónomas, continúan operando como contenido subyacente del pensar, el actuar y el valorar la gestión pública, y dificultan o directamente impiden reconceptualizar el campo. Esta es la situación paradójica en que nos encontramos. Por un lado, nuestra conciencia de que queremos repensar el campo. Por otro lado, la no conciencia de que esta decisión, esta disposición, esta voluntad sigue operando con contenidos subyacentes que dificultan esa tarea, por aferrarnos a conceptualizaciones que responden al modelo que queremos dejar atrás. Hablar de gobierno y administración hoy día es hacerlo de un contexto de múltiples interacciones entre oficinas públicas y privadas, asociaciones civiles, academias, medios de comunicación, corporaciones sindicales y empresariales, iglesias, agrupaciones formales e informales, y hasta individuos singularmente influyentes. Todo incide en la gestión de gobierno y administración de nuestros días.
a través de distintos mecanismos de presión, de sugestión, de patronazgo o influencia, que convierta todas estas formas asociativas en agentes efectivos de gobierno y administración. A esto es lo que llamamos gobierno en contexto o gobierno en totalidad. Hoy, a la hora de condicionar y orientar las relaciones sociales y los comportamientos, las leyes no son necesariamente más efectivas que los algoritmos, y la relación entre gobierno y administración con la ciudadanía se ve más afectada por la dependencia de los teléfonos celulares que por los comicios. En el día a día es así. Lo advirtamos o no. El marketing comercial, religioso, político, dispone de los comportamientos personales en mayor grado que las convicciones y los hábitos que se creían atesorados desde siempre. Los políticos electos gobiernan y los burócratas administran desde los despachos oficiales. Sí, es cierto. Sigue ocurriendo eso. Pero también se gobierna desde la radio, la televisión, los celulares, los directorios de la industria, del agro, la banca, las finanzas, los clubes, los sindicatos, los contratistas y los lobistas, los operadores con capacidad de movilización, y aún otros más que ni siquiera podemos identificar claramente. La tecnología dispone cada vez en mayor grado la producción, acumulación, distribución y uso de información sensible e insensible de y para los ciudadanos. Los datos sobre los que en forma individual y colectiva hemos perdido y seguiremos perdiendo control abarcan desde los que develan identidad, capacidades y bienes materiales hasta los que dicen de disposiciones del humor e inclinaciones personales, íntimas y preferencias y hábitos sobre los cuales en otros tiempos podíamos ejercer control y reserva a modo de autoridad. Quiero decir, los cambios en las formas de gobierno y administración son cambios en los conceptos y las manifestaciones sociales de la autonomía individual y colectiva y las formas de relacionarnos. Son cambios en la confianza que otrora merecían las instituciones, desde la escuela al Parlamento y la justicia. Cambios, en suma, en el pretérito locutorio de los actos de poder. Esta es la crisis. Contestando preguntas con preguntas, ¿seguiremos pretextando la inocencia clásica de los funcionarios y empleados públicos respecto de otros agentes efectivos del gobierno y la administración, aduciendo que estos cambios no los afectan? ¿Seguirán los funcionarios y empleados públicos esperando instrucciones y órdenes detalladas como si no las tuvieran ya? ¿Y sus propias acciones no fueran de su hechura y responsabilidad? Esta forma de gobierno en totalidad, lo había anticipado Laura en el título de la exposición, está constreñida por distintos factores. Ya. Voy a destacar tres de singular impacto. El primero es lo que Farmer denomina la infiltración. O si ustedes quieren, esto ya lo había prefigurado O'Donnell hace más de 30 años cuando hablaba de colonización. Con los tiempos cambian a veces las palabras, pero los procesos suelen ser similares. Infiltración o acceso al gobierno por parte de intereses corporativos y el gran capital. Esto es lo que en los años 70 O'Donnell llamaba colonización del Estado. La exclusión, que sería el fenómeno inverso. Es decir, el alejamiento, la negación de acceso, o el creciente número de impedimentos para acceder al gobierno, la representación de los sectores medios y más vulnerables de la sociedad. Y el tercer factor, sí, más de nuestro tiempo, O'Donnell no hablaba de eso,
lo que se da en llamar posverdad, o primacía de la opinión y las meras declaraciones sobre los hechos. Repensar gobierno y administración pública implica hacernos cargo de la extensión e intensidad de esta compleja trama. No es una cuestión técnica, es una cuestión conceptual. ¿Por qué lo digo? Porque las prácticas y políticas institucionales de nuestro tiempo siguen sometidas al rigor de mitos custodios de su inefectividad e insuficiencia, cultivados como si la gestión pública no fuera problemática, ni las consecuencias a mediano y largo plazo del operar esta trinidad nefasta no importara demasiado. Entre los mitos custodios más arraigados, no importa en qué orden los cite, pero uno de ellos es el de administrar por principios generales, universales, abstractos, respaldados por una ciencia del gobierno y la administración irrefutable. Sería maravilloso contar con esa ciencia del gobierno y la administración irrefutable. Podríamos andar por el mundo con absoluta irresponsabilidad, haciendo las cosas siempre bien, sabiendo que no nos podemos equivocar, simplemente siguiendo el dictado de una ciencia. Como quien sabe que la fiebre va a bajar si toma una aspirina. ¿Por qué? Porque no está sujeta a voluntad ni a discreción, sino que es un fenómeno que, estructuralmente determinado que por su propia naturaleza va a producir el efecto deseado. Por lo tanto, cuando amparados en una ciencia irrefutable, adoptáramos una medida de gobierno y de administración, sabemos que va a tener tanto éxito como la otra. Y si no, va a caer desgraciadamente en ese 0,1% de los casos que se aparta de la general. Pero tal ciencia no existe, jóvenes, disculpe que les diga que son los padres quienes ayudan a los Reyes Magos a cumplir con su tarea. El mundo seguirá sin tener la gentileza de acomodarse a las pretensiones de los funcionarios planificadores. Esto no significa, cuidado, esto no significa auspiciar que la gestión pública sea conducida sin método ni rigor conceptual, ignorando los múltiples recursos analíticos y procedimentales que las teorías y las prácticas del campo han ido consolidando, y a eso nos dedicamos. La observación, la reflexión imaginativa, el análisis que aúna la coherencia lógica de una conjetura o hipótesis debidamente fundada con su corroboración empírica, siguen siendo instrumentales e imprescindibles para una buena gestión. No es aceptable desdeñar el portentoso caudal de recursos teóricos y prácticos que la administración pública dispone para ser más efectiva y ayudar al gobierno a gobernar mejor en términos de políticas. La carencia de una ciencia del gobierno y la administración solo resalta que no hay sustituto para la responsabilidad personal. No hay sustituto para la agencia del gobernante ni la del administrador público en su accionar metódico. Otro mito clásico llega a suponer que la preeminencia jerárquica y la obediencia de los empleados antes que la agencia y la imaginación son el mejor mecanismo para asegurar la eficacia y la eficiencia de la gestión. Obviamente que es necesario que haya claridad en los propósitos y en las orientaciones del mando. Nadie está sensatamente proponiendo lo contrario. Así como que debe existir cooperación para una acción efectiva en su prosecución. Pero hay vida más allá de la burocracia. Los burócratas no tratan con personas, no tratan con problemas personales. Los burócratas tratan con expedientes. Y gobernar y administrar hay que hacerlo entre personas, no entre expedientes. Con todo, quizás el más corrosivo y esterilizante de los mitos de la administración pública a confrontar hoy día sea el que postula la competencia neutra de los servidores públicos,
Y corresponde confrontarlo, aunque más no fuere para acicatear el anestésico sentido de conformidad de los burócratas que se presumen inocentes. El mal mito de la neutralidad sugiere que los servidores públicos no son responsables de cancelar ni corregir posverdades. Posverdades, léase fraudes, mentiras, imposturas, distorsiones, falsificaciones, simulacros. Posverdades que infectan el contenido y alcance de su trabajo y deberes funcionales, ni que son responsables de contestar los embates de los infiltrados, como así tampoco responsables de facilitar el acceso de los excluidos. Pero las posverdades, así como la infiltración y la exclusión, merecen ser corregidas. Es incorrecto considerar que los servidores públicos no son capaces de interpretar reflexivamente sus propias tareas, sus propios deseos, sus obligaciones para consigo mismo y los demás. Aceptar esto implicaría decir que ellos no son los autores efectivos de los actos que realizan, acorde a las reglas de juego que validan y actualizan al operar según las mismas, como si al incorporarse a una organización de la administración pública y aceptar las instrucciones operativas que se traducen en desempeño laboral no comprometieran su conocimiento, sensibilidad y juicio, elementos constituyentes todos de su incontestable agencia personal, de su indelegable responsabilidad personal. Ya Sartre decía, somos los autores incontestables de nuestros propios actos. No hay tal cosa como obediencia debida, para nadie. ¿Por qué va a haberla para el administrador? Atribuir a los servidores públicos la cualidad de competentes neutros equivale a afirmar que sus modos de entender, desempeñarse, valorar y, consecuentemente, explicar y consentir no son específicos ni constitutivos de las situaciones en las que ellos mismos se involucran. Y esto simplemente no es cierto. La teoría y la práctica de la competencia neutra debe ser abandonada como un mal refugio ilusorio para el temor transmutado en alienación. Entonces, para terminar, ¿por qué administración pública? ¿Y por qué un ámbito académico de estudio y apoyo a la gestión pública? Esta pregunta, 25 años atrás, Herbert Simon, Premio Nobel de Economía, destacadísimo autor del campo público, le respondía diciendo, y cito, una sociedad democrática solo es sustentable si el poder está difundido. Entre las mayores amenazas a la democracia actual se encuentran las capacidades de las corporaciones de negocios que usan su poderío económico para corromper gobiernos equivalentes a las de los gobiernos centralizadores que usan su poderío legal y político para corromper sus propios procesos electorales, es decir, los propios compromisos asumidos con la ciudadanía, las propias formas de gestión en las que deben desempeñarse. Una sociedad que opera a través de organizaciones promoverá la identificación con ellas y sus metas. La impresionante contribución de los servidores públicos más creativos y dedicados no constituye un misterio incomprensible. Es hora de acabar con la difamación del servicio público. Cualquiera sea la retórica, las organizaciones no son el enemigo. Por el contrario, decía Simon, son la herramienta más efectiva que los seres humanos hemos hallado para satisfacer nuestras necesidades. Nuestra respuesta en el plano académico, por eso persistimos en llevar adelante la maestría, la especialización y todos los programas de actualización que podamos desarrollar dentro y fuera de esta facultad. Nuestra respuesta decía, apunta a que las organizaciones de la administración pública puedan congregar los talentos y compromisos personales necesarios para ayudar al gobierno a gobernar mejor en términos de políticas. Por eso procuramos formar profesionales munidos de teorías, métodos y técnicas, así como de una ética de servicio, aptos para confrontar la influencia de quienes logran acceder al poder para generar beneficios sectoriales,
corromper la legitimidad de la representación republicana de gobierno y transmutar la contundencia de las calamidades en logros virtuosos por el solo poder de relatos balsámicos restauradores. Coincidiendo con Simon, la restauración de la confianza en el mérito de las instituciones y el alumbramiento de una nueva comprensión siguen siendo el horizonte de una labor ineludible para la academia dedicada al mejoramiento del gobierno y la administración. Muchas gracias por la atención. Bueno, entonces continuamos con la exposición de Fabiana Machiavelli y después damos paso al intercambio de preguntas de quienes estamos presentes y de quienes están virtuales. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a tratar de ser, en realidad lo que yo voy a presentar es un poco como la continuidad desde otro punto de vista de lo que Ricardo acaba de exponer. Y voy a tratar de ir estableciendo los lazos. Antes de empezar, voy a retomar lo que Ricardo decía recién, que el rol de la administración en ayudar al gobierno en términos de política, y que en ese sentido el rol de las personas que componen la administración es crucial, y esa es la base de la presentación, como van a ver, que yo voy a hacer. Y es crucial porque fíjense, antes de empezar, nada más hagan una reflexión. La mejor de las políticas que pueda diseñar cualquier gobierno, cualquier cuerpo legislativo, puede terminar en un espanto, nada más en la fase de su implementación. Fíjense a qué punto el rol de la administración es importante, porque son quienes se ocupan justamente de la implementación de las políticas. Dicho esto, yo quiero empezar mi presentación hablando de la evolución de las concepciones de gestión de los últimos años, desde la nueva gestión pública, pasando por la gobernanza y terminando en lo que llamamos ahora la nueva gobernanza democrática, que como van a ver es un retorno atrás lejísimos en el tiempo, y hacer la relación con las capacidades o las competencias necesarias en términos de gestión y la importancia de formarse, para terminar un poco con una reflexión similar a la que Ricardo hacía recién. No voy a entrar en el detalle de la primacía que tuvo la nueva gestión pública, yo supongo que más o menos todos seguramente han escuchado por lo menos hablar, pero básicamente irrumpió en los años 80 y sobre todo en los 90 con todas las reformas del Estado, con la idea de que la administración no sabía autoadministrarse y que había que adoptar los métodos del sector privado, trasplantarlos, digamos, al sector público para lograr una gestión eficaz y eficiente. Eso se implementó casi como, se adoptó como si fuera casi una fe religiosa, y se expandió rápidamente en todos lados, de distintas maneras, con distintos inicios, en algunos lados por opción, en otros por imposición, como fue nuestro caso, con las reformas que se nos imponían a través del endeudamiento, pero básicamente las reformas eran las mismas. Con el paso del tiempo, estas verdades que parecían absolutas y que proponían la solución a todos los grandes problemas que teníamos en la administración, empezaron a mostrar sus límites y sus falencias. De hecho, entre paréntesis, yo comencé a formarme en pleno auge de la nueva gestión pública y tuve una formación en la maestría muy orientada hacia las herramientas que eran únicas y las mejores que nos iban a llevar a resolver todos los problemas, y después mientras transitaba, apenas empecé a transitar mi formación del doctorado, ya se estaba analizando cómo las herramientas mágicas que nos proponían fallaban y hacían agua por todos los costados. A partir de ahí hubo una cierta continuidad. Voy a empezar a pasar.
se empezaron a modificar los términos. Personalmente, y esto es una opinión muy personal, yo creo que más que nada por el desprestigio que empezaba a tener el concepto de nueva gestión pública en función de las primeras aplicaciones que demostraban que finalmente no era ni tan nueva ni tan buena, y se empezó a hablar de gobernanza, que inicialmente habíamos al español traducido como gobernabilidad, básicamente, o buen gobierno. Esto fue hasta fines de los 90, básicamente. En realidad la idea de la gobernanza no modifica gran cosa de las ideas de base de la nueva gestión pública, sino que lo que suma es que vivimos en un mundo en red, y entonces suma a la noción de la nueva gestión pública la importancia de las interacciones, que en ese momento y al inicio estaba muy orientada hacia las interacciones entre las organizaciones, tanto públicas como privadas y entre ellas, ¿sí? Era un elemento nuevo que aparecía en la gestión. Esta idea y esta no tan clara, medio confusa, y las traducciones que se hicieron, llevaron un poco a una cierta confusión entre lo que era, equiparando, digamos, lo que podía ser la gobernanza con la acción de gobierno, que no es exactamente lo mismo. A partir de fines de los 90 se empieza la idea de gobernanza se empieza a utilizar para indicar una nueva manera de gobernar diferente del modelo que veníamos, que conocíamos y que seguimos conociendo todavía, diferente al modelo del control jerárquico. Se hablaba de un modelo más cooperativo, en el que los actores, tanto estatales como los no estatales, que son muchos, como Ricardo lo dijo, y los especificó muy bien, participan en redes mixtas, ¿sí? Entonces, hay una diferencia, esto es lo que llamamos, es la base de la idea de esta nueva gobernabilidad democrática. Entonces pasamos de la idea inicial que se proponía desde la nueva gestión pública, o de la gobernanza sin más, que era, se transformó en una debilitación del Estado, porque decía básicamente que había que privatizar todos aquellos aspectos que el sector privado podía llevar adelante sin interferencia del Estado, lo cual finalmente terminó, como se preveía, en una debilitación del Estado, a un Estado como gestor de redes. O sea que lo que la nueva gobernanza democrática está proponiendo también es un cambio de rol, si se quiere, en alguna medida, de la administración y del gobierno, porque estamos hablando ahora, y eso es lo que Subirats, por ejemplo, denomina que estamos frente a un cambio de paradigma. Estamos hablando ahora de gestionar o administrar interdependencias, ¿sí? Y cuando digo interdependencias no lo voy a, como lo vamos a ver, no estoy hablando solamente de interdependencias en lo global hacia afuera, sino de interdependencias también hacia adentro. Interdependencias a nivel nacional, interdependencias hacia adentro de las organizaciones inclusive. Estamos entonces hablando de establecer formas de gobierno mucho más extensivas, que van mucho más allá del gobierno nacional y que al principio, como les decía, fueron mal entendidas, ¿sí? Hay que entonces pasar es necesario pasar a una nueva idea que, insisto yo, no es tan nueva, salvo por la incorporación de algunos actores que antes no existían. Peters decía, por ejemplo, que esta era la diferencia más importante a la que asistimos en lo que hace al papel del Estado, en este trayecto del que estamos hablando, y en concreto de la administración, ¿sí?
la nueva gestión pública, de alguna manera, si nos situamos en la administración pura, la consideraba casi obsoleta, ¿sí? Tenía el discurso de que había que reducirla, a su mínima expresión, en fin. Y, en cambio, la nueva gobernanza democrática de la que estamos hablando considera a la administración pública como la representante del interés colectivo, o al menos con el rol de organizarlo. Y le da un importante papel social, para el cual aquí está preparado, obviamente, ¿sí? Es decir, estamos hablando tanto para el gobierno como para la aplicación, que es la administración de vuelvo a la idea de la gestión de la interdependencia o de las redes. A través del Estado, entonces, en la gobernanza, a través del Estado, el Estado se va a relacionar de manera diferente con la sociedad, ya no en la idea de la participación ciudadana tradicional, que todas las opciones que existen, que conocemos hasta ahora, de las cuales, por ejemplo, en nuestro país existen muchas hasta en la Constitución, en las constituciones provinciales e inclusive en las cartas orgánicas municipales, uno puede observar la presencia de muchas formas de participación ciudadana, pero todas son unidireccionales y de arriba hacia abajo, y no todas son vinculantes, como decimos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora estamos hablando de vincularse con la sociedad de manera diferente, de manera relacional, y con dos funciones esenciales que le asigna Peters, a quien tuve, dicho sea de paso, la ocasión de escuchar la semana pasada, o sea que es bien fresco lo que estoy contando. Les decía, dos funciones esenciales: la promoción y la gestión de las redes, y el establecimiento de normas y regulaciones para garantizar el buen funcionamiento de estas y de la sociedad en consecuencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la nueva gobernanza, con la idea de perseguir, de promover y de perseguir el interés colectivo, como lo había dicho, estamos hablando de la transformación que mencionaba en este continuum con distintas concepciones que afectan a la administración. Hablamos, bueno, de la sociedad ahora ya como un conjunto de interacciones, con un objetivo que es la gestión relacional, que concibe entonces a la sociedad como un conjunto de interacciones entre actores y sectores de la ciudadanía, que busca colaborar a que estos actores cooperen a través de interacciones, de negociaciones, de acuerdos, para lograr objetivos que estén relacionados con el bien común, y esto también es nuevo y a su vez viejo. Dicho de otro modo, entonces, un modo de gobernación que establece y garantiza un marco normativo, les decía, para que la sociedad funcione, el establecimiento de redes entre acciones, que garantice a su vez una calidad democrática a través de principios que son básicos de esta nueva propuesta de la gobernanza democrática: la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la coherencia. Son los 5 principios que se rescata. Nótese, por ejemplo, que ya no nos quedamos en la eficacia y en la eficiencia pura que teníamos antes, sino que estamos incorporando otros aspectos que son importantes. Yo personalmente añadiría a esto también la idea de pertinencia, que generalmente no les gusta, sobre todo a los políticos y a los administradores, no sé, pero habría que hacer un estudio al respecto, la idea de pertinencia en el sentido de, porque entra de pleno juego en esta idea de la nueva gobernanza, la idea de pertinencia es
yo puedo ser eficaz y eficiente, pero hacer cosas que finalmente al soberano, diría Abraham Lincoln, o sea, al pueblo, no le interesan ni le resuelven la vida en absoluto. Y entonces, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Un poco la idea de pertenencia en ese sentido. Esta idea, yo les dije, viene de hace largo tiempo. Estamos hablando de una base en la que empezamos a revalorar, si se quiere, la sociabilidad, ¿sí? Y dentro de la sociabilidad, las asociaciones. Las asociaciones son parte de esta sociabilidad y las teorías de las redes, ahora que hablamos de la importancia de las redes, se desprenden de estas perspectivas, ¿sí? De ahí la importancia de hacer alguna referencia y de recordar que no estamos descubriendo la pólvora, sino que estamos retomando ideas que en algún momento se utilizaron y fueron importantes, como por ejemplo Tocqueville, que en esa fecha, fíjense que estamos hablando de inicios del 1800, casi, en su texto de la democracia en América, escribió alrededor de 1830 y algo, 40, hacía referencia a las asociaciones. Y según él, las asociaciones intermedias, él habla de asociaciones de las interacciones de distintas maneras y en distintos grupos de la gente, ¿sí? De la sociedad. Estas asociaciones, decía él, rompen el aislamiento social y llevan a los individuos a cooperar y a encontrar objetivos comunes, necesariamente, ¿sí? Muchos autores se inspiraron de esta idea inicial luego de ello. Pero no todos, digamos, concibieron o conciben aún hoy las asociaciones de la misma manera y la ven con los mismos ojos. No todos creen que las asociaciones tengan consecuencias benéficas. El mismo Tocqueville de entrada, él hace una diferencia entre distintos tipos de asociaciones. Y él dice, hay asociaciones jerárquicas, ¿sí? Donde hay diferencias de estatus adentro, y hay asociaciones igualitarias. Son estas últimas, dice él, las que favorecen el comportamiento independiente y no individualista, y lo aclara, independiente y no individualista, mientras que las asociaciones de tipo jerárquica lo que favorecen es el comportamiento pasivo, o en todo caso el comportamiento conflictivo, es decir, de enfrentamiento para ocupar a título individual o como grupo un lugar en la jerarquía, ¿sí? Cuando él habla de asociaciones igualitarias, quiere decir, nos sentamos a discutir entre todos nosotros y decidimos formar una asociación en la que no hay jefe, ni jefa, ni subjefa, ni nada de eso, ¿sí? En la que todos discutimos y nos asociamos y buscamos un objetivo común, discutiendo de igual a igual. Yo les decía, bueno, muchos autores retomaron después esta idea. Uno de los más influyentes fue el politólogo americano Robert Putnam, que señala justamente la importancia de esta cuestión de la asociación y los impactos que eso tiene en la comunidad. Él dice que bueno, que las asociaciones son posibles cuando existe un sentimiento de pertenencia a la comunidad, punto número uno y de base. Ya ahí podemos establecer una relación con los distintos tipos de asociaciones de las que ya hablaba Tocqueville, ¿sí? La comunidad, dice él, supone derechos y obligaciones para todos. Las relaciones son horizontales, son de reciprocidad y de cooperación. Y dice él, no verticales y de dependencia. Él hace referencia a las asociaciones como estructuras sociales de cooperación donde la solidaridad, la confianza y la tolerancia
son la regla, y retoma en este sentido las ideas de Tocqueville. Yo sé que suena casi ingenuo hablar de todo esto en este momento, pero sean pacientes, pues ya vamos a llegar al final de la cosa, y se van a dar cuenta que lo ingenuo es precisamente no hablar de estos aspectos. Putnam, en un vasto estudio que fue el que le dio, digamos, su renombre, que realizó en Italia, él intentaba saber y comparar, digamos, aspectos para tratar de dilucidar por qué el norte de Italia era tan desarrollado y el sur era todo lo contrario. Fíjense, algún elemento tiene que haber que justifique esta diferencia. Y entre las cuestiones que encontró, él destacó un indicador clave de diferencia que fue justamente lo que él llamó la sociabilidad cívica. Es el comportamiento que siguen las personas que se relacionan en redes extensas, que no, cuando digo en redes extensas, digo no es solamente dentro de la organización, sino también hacia afuera. Él decía, la asociación cívica no recluta según clivajes, ¿sí? Ni de sexo, ni de clase, ni de estatus jerárquico, ni de partido político, podríamos agregar. Hay una integración al grupo como todo, como un todo, ¿sí? Según él, y agrego acá a lo que más o menos trato de explicarles en la diapositiva de manera muy resumida, entonces, cuando uno se relaciona, interacciona de esta manera, ¿sí? Lo que logra justamente es la creación de lo que él llamó el capital social. Es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio bagaje, nuestra experiencia, nuestra formación, y en la interacción de reciprocidad, de igual a igual, sin jerarquías, ni todo lo demás, lo que logramos es hacer circular la información y lograr la emergencia de lo que él llama capital social, que es un saber colectivo, pero además que es lo que nos permite, por ejemplo, la aparición de las ideas innovadoras. Él decía, bueno, las ideas innovadoras no aparecen en una eureka de alguien una mañana solamente, ¿sí? Son el producto de justamente estas interacciones, de estas redes a través de las cuales circula la información. El capital social, dice Putnam, existe o es posible si y solo si las relaciones son igualitarias y basadas en la confianza. Si el vínculo es interesado, ¿sí?, para sacar provecho o para obtener una información que me va a generar, digamos, algún beneficio a título personal o sectorial, eso no funciona, por una sencilla razón. Si yo me relaciono en red con Ricardo, por ejemplo, y mi interés es sacarle información que me va a beneficiar a mí en algún aspecto, por ejemplo, relacionado con nuestras propias carreras, y me va a beneficiar para inclusive, en la medida de lo posible, si es necesario en algún momento pisotearlo y sacarle el lugar, ¿sí?, mi vínculo, a partir del momento que él se da cuenta, mi vínculo se rompe, no existe más. Ahí no hay más reciprocidad. Si la hubo en algún momento, él no va a tener más confianza en su relación, es obvio, ¿sí? Por eso esta idea es tan importante como dice Putnam, ¿sí? Cuanto más confianza hay, más posibilidades de cooperación existe y más posibilidades hay de que el resultado sea el desarrollo del capital social. Este capital social tiene impactos importantes. Eso no solamente lo desarrolló Putnam, sino muchísimos otros autores que hacen referencia, los autores que hacen referencia a las teorías de las redes, Barth, Goldman, Granovetter, todos hacen referencia a la importancia de estos vínculos
horizontales de reciprocidad basados en la confianza y dicen que eso genera capital social y que ese capital social lo que hace es tener impacto positivo en las instituciones, todas en general, pero en la que nos interesa acá, que es la administración, ¿sí? Yo no puedo generar conocimiento, la organización y la administración, o el gobierno, el Estado es una de ellas, no puede funcionar bien con la suma de ¿cómo decirlo?, de excelencias individuales. Funciona bien si estamos formados, si tenemos experiencias diferentes, pero además si las intercambiamos, si no nos sirve. Digo, si yo voy a llegar a la oficina, donde sea que trabaje, y cuando me siente a trabajar, como ella se acercó, le voy a tapar mi papel para que no vea de qué estoy, entonces no sirve, ¿sí? Y la meritocracia en la que vivimos y que nos han inculcado desde hace tantos años, que habla de la competencia entre todos nosotros, a lo que lleva es a eso. Y entonces impide de alguna manera el desarrollo de estas redes, ¿sí? Hay un comentario que yo quisiera decir también en relación con esto, que justamente era el tema del que nos iba a hablar nuestro colega que no pudo estar, es el tema de la participación ciudadana, que está relacionado con esto. La participación ciudadana, claro, es un paréntesis, ¿sí? Tiene presentes circunstancias políticas, institucionales y culturales que permiten un determinado tipo de participación, ¿sí? Lo estoy relacionado con esto, porque lo que quiero decir es, la participación ciudadana, tenemos que dejar de ser ingenuos en algunas cosas, no es un concepto universal que se defina de la misma manera en todos lados y en cualquier lugar. Hay un componente local al que tenemos que darle importancia, ¿sí? Nuestro Estado tiene características particulares, la formación de nuestro Estado, la conformación de la administración, los conflictos y los clivajes que existen desde entonces, son elementos que tenemos que conocer y que tenemos que tener en cuenta, porque eso impacta también en las formas en las que las instituciones nos posibilitan, nos permiten, o incluso en las que nosotros aceptamos participar. No sé si queda clara un poco la idea de a lo que quiero decir, ¿sí? Pero todos estos elementos de los que estamos hablando son importantes. Siempre la participación ciudadana o la práctica participativa, si la queremos hacer más amplia, está inevitablemente ligada a esta historia de la que les estoy hablando, estos procesos, y a una concepción particular de la democracia, ¿sí? El mismo Tocqueville, cuando hablaba de democracia, decía que la idea central en una democracia era la igualdad, ¿sí? Relacionando con los aspectos, pero ahora él decía que existen dos tipos de democracia en ese sentido. La democracia, decía él, que yo estoy promoviendo a través de lo que estoy diciendo, que es la democracia en la que la igualdad pasa por la igualdad de derechos para todos, y otros tipos de democracia donde la igualdad pasa no por extender los mismos derechos a todos por igual, sino por reducir los derechos a todos por igual. Y Tocqueville decía que eso era una democracia totalitaria. Decía, son dos democracias, y las dos están basadas en la igualdad, pero con igualdades distintas, ¿sí? Y obviamente eso se traduce en participaciones diferentes de la ciudadanía, está claro, ¿no? No funciona más. Sí, me están avisando que quienes ven por Zoom no ven el PowerPoint. Ah, bueno, igual es más o menos lo que estoy a ver ahora. Ahí está. Bueno, esto ya lo mencioné. Entonces,
para llegar a donde, qué capacidades son necesarias en este sentido. Algunas seguramente ustedes están pensando y se les deben estar cruzando un montón de ideas, pero de hecho hay un montón que necesitamos, sobre todo porque los momentos no son propicios para hablar de lo que estoy hablando, ¿sí? Estamos asistiendo a una, y ahí vuelvo a hacer relación con lo que Ricardo decía, hay un montón de actores que intervienen hoy en las decisiones políticas. Las decisiones políticas hace rato que no son más las decisiones de un solo gobierno, sino que son las decisiones de un gobierno mediadas por la acción de infinidades de actores, los movimientos sociales, las ciudadanías en general, los sindicalismos, los medios, las corporaciones y otros actores, como decía Ricardo, que no sabemos muy bien quiénes son, pero que están. Entonces, uno de los cambios importantes que tenemos que hacer tiene que ser el de pasar de la idea de dentro de la administración o como trabajadores de la administración o estudiosos de la administración, por ejemplo, pasar de la idea de el mandato del objetivo del resultado a alcanzar a buscar poner el eje en el trabajo, en colaboración y en las interrelaciones. Lo que quiero decir brevemente, mi tesis fue sobre este tema, y en algunos casos hasta me miraban un poco porque en ese momento todavía apenas empezaba a hablar de esta cuestión de las redes y de la importancia que estas podían tener. Pero cuando yo trabajé con eso, con ese tema, entrevisté un montón de altos funcionarios del gobierno de la provincia de Quebec, en Canadá. Una de las cosas que surgía era gente muy formada, en general, porque ellos priorizan mucho la profesionalización de la administración pública, pero uno con lo que se encontraba era, y había ahí como una diferencia en los grupos de edades. La gente más joven que ocupaba altos cargos en ese momento, estoy hablando de hace varios años ya, ponían el eje en la importancia de respetar los mandatos y alcanzar los resultados que se les habían fijado. Cuando uno preguntaba sobre el tema de los intercambios, de las interacciones, la mayoría decían, yo no tengo tiempo para eso. Tengo un mandato que cumplir y lo tengo que alcanzar, no me queda tiempo para socializar con nadie ni para discutir de nada. Mi objetivo, mi trabajo es alcanzar este resultado, que estaba bien, digamos, definido en eso, pero digamos, ese es un cambio a empezar a estudiar, a analizar y a trabajar. La cuestión de los lazos personales, inter y extraorganizacionales. En este sentido, lo que quiero decir es que es importante entender que hay que pensar los lazos no solo dentro de la organización, entre las personas, y favorecerlos, sino también fuera de la organización. Porque las redes se forman de nodos, ¿sí? Si los nodos quedan todos adentro de la organización, entramos en una suerte digamos, tiene un límite en términos de creación de conocimiento y de circulación de la información. Entonces hay que favorecer esto desde adentro y hacia afuera. Pasar de la competencia formal a la competencia creativa también significa un cambio. Se trata entonces de ir más allá del mero aspecto cognitivo de la competencia en términos formales, si lo podemos ver de esa manera, y favorecer lo que se llama la construcción creativa, que no es otra cosa que lo que les estaba diciendo. No hay que confundir la competencia en esta nueva idea, es lo que se busca, con la obligación, con el deber, que era lo que yo les decía recién, ¿sí? De alcanzar el resultado. Esa puede ser una obligación, pero no puede ser una competencia, no podemos formar a la gente solo para eso. Una cosa es el objetivo a alcanzar y otra la búsqueda de las acciones con valor agregado. Sobran competencias, se dirán ustedes, sí, claro.
¿sí? De hecho, somos seres sociales por definición, sobran competencias para el contacto. Todos somos capaces de establecer contacto con otras personas. Justo me sacó la diapositiva. Y que alguien estaba para sumarse, pero faltan competencias para buscar un intercambio que facilite la colaboración en beneficio mutuo, ¿sí? Pasar del capital humano individual y de la competitividad entre pares, como hablábamos recién, al capital social colectivo, es una cosa que parece sencilla, pero no lo es, sobre todo porque vivimos inmersos en una cultura que es exactamente contraria desde hace ya varios años. Para eso, digo yo, y en términos, pensándolo en relación a la formación, en la importancia de informarse, de formarse, yo lo entendí después de muchos años de estudio de la cuestión, que era lo que me interesaba, ¿sí? Pero necesitamos saber quiénes somos, como les decía, entender cómo se formó y se estructuró nuestro Estado, cuáles fueron, porque nosotros tenemos un Estado que no se formó ni se estructuró como los Estados, por ejemplo, europeos. Nosotros tenemos un Estado que se estructuró sobre la destrucción de un Estado primero, que fue el que se destruyó en América Latina, es así. Cuando la llegada de los colonizadores, que hoy llamaríamos invasores, y después otro Estado que fue el que se creó sobre la desintegración de ese Estado colonial, que fue el que creamos a través del proceso de independencia. Eso da características muy particulares, que cuando uno se pone a leer y se forma al respecto, entiende muchas de las cosas que pasan todavía hoy, ¿sí? Porque no fue sin consecuencia todo eso. Entonces, necesitamos, como decíamos, saber cuáles son los desafíos que tenemos en la sociedad de hoy, que está la brecha digital y todas estas cuestiones que habitualmente hablamos, pero también la de la desigualdad. Y en nuestro país eso es esencial, ¿sí? Los clivajes que vivimos, tenemos que entenderlos, tenemos que buscar la manera de superarlos, o al menos meternos en la cabeza que no es esa la vía por la que vamos a resolver nuestros problemas. Tenemos que superarlos, tenemos que encontrar la manera de ir más allá, porque si no, no va a ser posible jamás que nos relacionemos colaborativamente, seamos claros. Estoy hablando de nosotros, pero eso es válido para el mundo entero, ¿sí? Hoy en día. Nosotros entonces necesitamos también clarificar cuáles son, cuando hablamos de democracia, ¿qué es la democracia? ¿Es una idea única? ¿Hay una sola manera de democracia? No, existen un montón que tenemos que conocer y tenemos que definir cuál es la democracia que nosotros tenemos y cuál es la que queremos, en todo caso, ¿sí? Otra vez no pasa. Disculpame, pero es la última. hay que tocar así. Ahí está. Entonces, esta nueva forma de definir, si se quiere, las competencias para ir cerrando, la podemos asociar a lo que en algún momento Alain Touraine llamaba la calificación social, ¿sí? También hace muchos años de eso. Era por los años 80. La formación tradicional es parte del capital humano individual, como les decía. Pero, como lo afirmaba Coleman hace mucho más años que Touraine, no podemos servirnos de él de manera eficaz y acrecentarlo que si intercambiamos en esta idea de red que genere un capital social. ¿Sí? Cuando digo el capital social colectivo, no solamente acrecienta el saber colectivo y la evolución colectiva, sino el saber individual de cada uno, ¿sí? Cuando venimos a estos congresos, no ahora que yo estoy hablando sola, pero cuando empecemos a intercambiar, una de las cosas que hacemos es esa, y nos vamos todos aprendiendo un montón de cosas, no solamente quienes escuchan, quienes estamos del otro lado también, en el intercambio con las preguntas, ¿sí? Eso es a la base el proceso del que estamos hablando de alguna manera. Y esta idea, digamos, de intercambio que genera capital social
no puede existir que si existen redes entre las personas. Decía Ricardo hace un rato que frente a la posverdad, ¿sí? Sería importante volver un poco a los hechos, más que quedarse en las meras opiniones, ¿sí? Y quisiera relacionarlo en este sentido con esto que estoy diciendo. Si nosotros podemos acrecentar nuestro propio capital individual y nuestro capital social, voy a decirlo de manera polémica, pero es finalmente así como lo veo, no hay medio que nos lleve de las narices a ningún lado. No lo digo solo por nosotros. Fíjense lo que acaba de pasar en Italia, por ejemplo. Ustedes me dirán, bueno, ganó la ultraderecha. Si no es solamente el problema de la ultraderecha, es que quien ganó es la hija de un señor que es dueño de los medios en ese país. ¿Sí? No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, esto es lo que suma saber social y lo que nos permite, en todo caso, que los medios digan lo que digan y hagan lo que hagan. Yo no estoy mencionando, no estoy diciendo que les tenemos que tapar la boca, ni mucho menos, pero sí estar en condiciones nosotros, a título individual y socialmente, para hacer la diferencia entre las opiniones que nos dan los medios de las distintas posiciones, de todo el arco ideológico o corporativo, y los hechos. ¿Sí? Porque la distancia puede ser enorme. Esta inteligencia práctica de alguna manera. Entonces, la idea es salir de las iniciativas personales, de las responsabilidades prescritas e ir un poco más allá. Se trata entonces de formarse, pero además de formarse de manera diferente, no solamente con conocimiento de normativas, reglas y herramientas de gestión, sino de comprender el mundo, el medio en el que estamos insertos y saber cómo ser un actor más. Y lo voy a cerrar acá, en todo caso discutimos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fabiana. Voy a dejar de compartir. Una de las cosas inanimadas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hasta menos 4. Sí. Y 20. Tenemos unos minutos si tienen preguntas. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, perdí a la gente del Zoom, hasta nuevo aviso. Hola. Hola. Muy bien. No sé si se perdió. Pueden hacer comentarios o quejas también, no preguntas. Sí. ¿Qué tal? A ver, por arrancar, Sí, Sebastián. hay una pregunta que, sobre todo a Fabiana, pero para combinarla con lo de Ricardo, la idea de pertinencia, que me pareció muy interesante, porque muchas veces escuchamos los debates de los políticos por un lado respecto de las necesidades sociales. Ahora, muchas veces esa pertinencia en el contexto de elecciones cada 2 años y periodos cada vez más cortos, esa pertinencia está dada por la posverdad o los medios de comunicación, información, corporaciones. ¿Cómo hacemos para articular esa necesidad de pertinencia respecto de esas demandas sociales que muchas veces están fundadas en presiones sociales, opinión pública poco informada? A ver, sí. Yo anoté el señalamiento de Fabiana como un animarse ella a sumar un concepto que no estaba incluido en los principios que había
digamos, sintetizado de lo que sería este ideario de la nueva gobernanza democrática. Y lo noté porque, en particular, el concepto forma parte, si ustedes tienen presentes, años A, cuando Habermas hablaba de la situación de conversación ideal, uno de los requisitos o de las garantías básicas para lo que se llamaba el discurso ideal, la conversación ideal, era que quienes conversan se refieran a un asunto pertinente. Entonces, no todo discurso, no todo relato, no toda leyenda, no toda justificación es siempre pertinente a lo que los, digamos, conversantes requieren. Lo que ocurre también es que, así como Fabiana mencionó varios principios, participación, coherencia, eficacia, y agrega pertinencia, cuando Habermas habla de las garantías del discurso, conversación ideal, también agrega pertinencia a la relevancia del tema, a la sinceridad. ¿Te parece un concepto naif? Como cuando uno digo algo y usted dice, ¿de verdad me está diciendo eso? ¿Sinceramente cree usted lo que dice? Parece un poco naif, pero no era tan naif cuando Habermas lo incluía. ¿Por qué? A ver, la sinceridad es un bien escaso en el discurso político. E incluso hemos llegado a naturalizar esto en el sentido de que, para decirlo con las palabras del sabio de Weiss, que San Martín le regaló a Sarmiento cuando lo visitó, supuestamente ya viejo chocho para sonsacarle verdades, un prejuicio útil de ese de Weiss suele ser más razonable que la verdad que lo destruye. Entonces, muchas veces en política, la falta de sinceridad, digamos así, voy a decir la mentira de la fabulación, pero la falta de sinceridad puede estar racionalizada como una especie de momento necesario o de falta necesaria, aun cuando, si se revisan los principios que mencionó Fabiana, los contradice a todos, contradice la transparencia, contradice la coherencia, contradice lo que sería genuina participación. Entonces, claro que la pertinencia, digamos, parece muy obvia reclamarla, pero se lo reclama precisamente porque no es tan obvio. Porque los principios o los valores o las características, o cuando decimos esto es un factor crucial, ninguno opera en el vacío. Y todos operan relacionados. Entonces, si olvidamos esto, podemos caer en discusiones impertinentes. Cuando yo hablé de la tríada nefasta o mal divinidad, para decirlo con las palabras de Farber, que enfrenta la nueva gobernabilidad, lo que yo llamé, siguiendo a Farber, gobierno en contexto, o Fabiana denomina nueva gobernanza democrática, todos los nombres que ustedes quieran. Lo que entendemos es que hay una nueva complejidad, ¿sí? Y que ya no podemos seguir gobernando y administrando con las mismas categorías mentales que lo hacíamos siguiendo los textos, ¿no?, del 1800 o del 1900 temprano. Sin embargo, cuando vamos a esos textos, o vamos a las analectas de Confucio, nos vamos a encontrar con las mismas inquietudes y las mismas preguntas acerca de qué constituye el buen gobierno, qué significa hacer las cosas. Y entender, mencionar una tríada no es simplemente, o mencionamos así, 5 principios unidos, no es simplemente una colección de elementos que nos parece interesante y que cada uno vale por sí mismo. Porque cada uno vale en función de su relación con los demás, a los cuales se implica. En una tríada, los elementos se implican muy recíprocamente.
y carecen de valor por sí mismos. Cuando los revolucionarios franceses proclamaron libertad, igualdad y fraternidad, no estaban esperando que a alguien se le ocurra un cuarto o un quinto. Cada uno puede entender un concepto de lo que es igualdad, de lo que es solidaridad o fraternidad. Hoy día diríamos solidaridad. Aunque fraternidad es más potente. Pero pensarlos por separado se convierten en su propio defecto. Si la igualdad, como bien destacaba Fabiana, no implica libertad y no implica solidaridad, es mero igualitarismo. Y sabemos que no se corresponde. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener el reconocimiento elemental de que las diferencias no siempre, no necesariamente implican inequidad. El problema es la inequidad, no la diferencia. Que una persona, en su desempeño, porque nos interesa el trabajo organizacional, tenga determinadas capacidades, no significa que tenga mayor o menor dignidad personal que otra persona que no tiene las mismas capacidades. Que tal vez porque no pudo adquirirlas, porque no pudo tener la formación necesaria, porque no domina ciertas técnicas. Entonces, cuidado con hacer de factores o elementos virtuosos agentes de su propia autodestrucción por negarle la debida contextualización. Entonces, yo coincido plenamente con Fabiana, sí, la pertinencia tiene que estar. Cuando les decimos, perdón que pase un aviso de carácter académico, a nuestros estudiantes que tienen que hacer los trabajos de tesis o de maestría, ¿cuál es el primer requisito temático? Sea pertinente. Sea pertinente. Me está cercenando mi libertad. No, no le estoy cercenando en su libertad. Estoy diciendo que está en una maestría en administración pública. Entonces, el primer requisito es sea pertinente. Hable de lo que nos va a interesar a nosotros escucharlo a usted. No nos hable de cualquier cosa. No hay teoría de todas las cosas. No tenemos preocupaciones por todas las cosas. Sea pertinente. Esto no significa que un asunto, por ser pertinente, es de suyo más pertinente que cualquier otro. No, dependerá del contexto. En un momento dado será pertinente hablar de los impuestos y en otro momento es pertinente hablar, no sé, de los servicios de salud. No sé si estoy respondiendo claramente la pregunta. Tenemos una pregunta Sí, si me pero quisiera terminar, agregar una cosa más en relación a la pregunta que le hacía. Volver a los hechos es un poco la idea que también hay detrás de esta idea de pertenencia. Si no lo hacemos porque lo que tenemos de nuevo hoy, diferente de lo anterior, de lo que veía Tocqueville o Putnam en su momento, son justamente los celulares, la televisión, la radio, las computadoras, en fin, sobre todo los celulares creo que son como el eje del mal. Porque si no tomamos en cuenta esta idea de la pertenencia y no volvemos de alguna manera a los hechos, yo tengo la libertad de leer todo lo que se dice, todas las sonceras que se publican en TikTok, en Twitter, allá, acá, no hay problema con eso. En la medida en que yo sea consciente que el hecho a veces está a kilómetros de distancia de lo que estoy viendo. Porque si no es así, el problema es que cuando empezamos a confundir, nos pueden llevar a creer que nuestro interés es lo que no es, justamente. Por eso yo hablaba de la idea de la pertinencia. Hay un montón de gente, uno escucha a los medios y dicen la gente quiere, a los políticos dicen la gente quiere, y uno se pregunta, yo hay veces que me pregunto, ¿por qué gente le hablaron para decir semejante cosa?
porque yo soy la gente y yo no quiero eso. ¿Sí? Bueno, un poco la idea está en eso, y ahí sí tenemos una responsabilidad individual, porque no es que yo no digo que para eso tengamos que hacer una maestría de ninguna manera, pero por lo menos tratar de, en el intercambio, o haciendo lecturas, o observando los fenómenos, tratar de ir a buscar siempre los hechos, ¿sí? Y no quedarnos en la comunidad de decir, lo vi en TikTok y dicen que tal cosa es fundamental, entonces nos ponemos a discutir sobre el precio de las carteras que se compran en las políticas, en lugar de discutir que los problemas que tenemos en este país son muchísimo más importantes que eso. Sí, perdón. Bien, acá tenemos una pregunta de Flavia. No dice para quién, así que dice, ¿cómo podemos nosotros como funcionarios públicos promover, hacer la transformación necesaria para generar una administración pública de calidad? Es un poco, yo creo que es un poco todo lo que dijimos. Y sobre todo las competencias que... ¿no? Claro, y empezar a pensar un poco en estas nuevas competencias. En algunos casos hará falta formación, en otras es simplemente por ahí tomar conciencia, como estábamos diciendo recién, del rol que jugamos en tanto actores, y pasar, por ejemplo, de esta cosa de llegar al trabajo y encerrarse en el objetivo, en el resultado que tengo que alcanzar, y taparle lo que estoy leyendo, como decía yo a mis colegas, o cajonearles los expedientes, o guardarme una información que considero trascendental, porque a mí sola no me sirve para gran cosa, más allá de un momento de poder personal y de poder lucirme en algún espacio, pero a partir de ahí, desde el momento que lo utilicé, se muere y no existe más. Y no estoy aportando nada a la organización, y mucho menos a la sociedad en ese sentido. Entonces, cambiar por ahí, yo diría que lo más fácil es empezar a cambiar un poco la idea y el comportamiento, ¿sí? Y eso vale para dentro de la organización, pero también vale para cada ciudadano en particular. Voy a mezclar una anécdota que me parece importante, digo, porque eso también hace a la cosa cuando hablamos de estos temas. Yo tengo amigos, yo soy de una generación que conoció la dictadura, ¿sí? Y tengo amigos que todavía hoy, y no solamente son de mi generación, los hay que son, pero que repiten con orgullo, nada, no, a mí la política, yo no tengo posición, no me interesa. Bueno, eso justamente es un comportamiento que debe cambiar. Una cosa es que yo no quiera hacer política, ¿sí? Dedicarme a la política, pero que a mí la política no me interese. Y decir eso con orgullo es como decir, vos podés hacer de mí lo que quieras, que de todas maneras, fíjate, a mí no me interesa. Si me gusta, genial, si no me gusta, capaz que pataleo y nada más. Eso es exactamente lo opuesto desde la sociedad y desde la organización a lo que estábamos, a todo lo que dijimos desde que empezamos a hablar, básicamente. Yo puedo intentar un comentario adicional, porque la pregunta parece sencilla, pero tiene una extensión y una intensidad muy profunda. Ya Foucault se preguntaba, dentro de lo que eran sus preguntas así críticas y esenciales, si tenemos una respuesta clara al lugar que ocupa lo particular y lo singular en lo general y universal. Y yo creo que todavía no la tenemos. No puedo decirle a Flavia exactamente qué es lo que tiene que hacer. Hay quien puede pensar que mientras el mundo no cambie, es decir, mientras rija la letanía discepoliana de que el mundo fue y será una porquería en el 506 y en el 2000 también, yo poco puedo hacer, porque ¿qué puedo hacer yo contra el mundo si el mundo es una porquería? ¿Por qué me miran a mí?
tengo que ir yo, soy un empleado de la tesorería y me van a echar la culpa de mucho, que no soy inocente, que yo también soy responsable, ¿qué hice para que me miren? Yo voy a hacer mi trabajo, el mundo es una porquería, ¿qué quiero? Pero yo trato de hacer mi trabajo bien. El problema es que quizás es a la inversa. ¿Qué pasaría si le explicamos a Flavia que el mundo va a seguir siendo una porquería mientras ella no lo cambie? Mientras ella no haga algo un día que sea una diferencia. Que tenga un momento celeste. Y ella haga la diferencia. Por ahí pensaba en Flavia, puede ella incentivar a la capacitación, a la formación dentro de su organización como funcionaria pública. Por ejemplo. Yo estuve en un hospital hace unos años, bueno, a mí porque amo la administración pública, pero en mi experiencia lo que encontré es una gran brecha entre los que nos gusta la parte estudiosa de la administración pública y que creemos que es el molde a toda organización, y los técnicos. Yo estuve en un hospital. El técnico como muy enfrascado, trabajador social, kinesiólogo, médico ahí. No fue lo mejor, yo no digo que no. Pero vos le hablás de administración pública como que pensás, no, ya pasó la época de estudiar, ya estudias vos. Te ves una vieja estudiando. Y sin embargo, A la mayoría de la organización no le gusta la parte de administración pública. Cuando encontrás un contador que tuve, que la chica se capacitaba y que era hermoso trabajar con ella. Así, qué lindo trabajar así, qué lindo, qué placer, vas a la par, ¿viste? Pero a la mayoría de los técnicos... pero es que hace años que nos dicen que la administración es un antro de ñoquis, de militantes, de gente apagada, que no hace nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es normal. Sin embargo, bueno, es el espacio, digamos, entre el gobierno y nosotros. Yo pensaba recién cuando Ricardo le decía a la persona que hizo la pregunta, Flavia. Flavia, sí, que acá nos contesta, Sí, que coincide con nosotros, que debemos ser diferenciales. Hay una pregunta también. sí, déjame darle el ejemplo. Me acordaba de, no hace mucho tiempo, yo conocí un caso que es un ejemplo chiquitito, ¿no? En un municipio. El gobierno nacional le otorga al municipio un subsidio importante para desarrollar, no importa, determinadas cuestiones que tenían que ver que eran importantes para el municipio. Era un monto importante. Esto pasó hace 2 meses. Entonces, el subsidio es otorgado, el gobierno solicita determinado tipo de información para poder transferir ese dinero al municipio. Pasan 6 meses, 7 meses, 8 meses, y el monto no llega, y entonces la gente que era beneficiaria, entre otras cosas, además del ciudadano común que había escuchado con bombos y platillos esto, se preguntan qué fue lo que pasó, que finalmente el subsidio no llegaba, el intendente se quejaba de que le habían dicho que se lo daban, pero no se lo daban, y entonces relacionaba eso con diferencias políticas. Bueno, ¿dónde estaba el problema? En un empleado que tenía el expediente, que lo había recibido, había hecho su parte y lo dejó ahí porque él no sabía qué era lo que tenía que hacer después. Ese es un ejemplo concreto de de su acción personal. Si hubiera conversado, discutido con otros, hubiera sabido. Sí. Bien, la última pregunta para tenemos que dejar menos cuarto, había una pero pregunta ahí. hacemos una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Nelson Cardoso, de la Universidad de Buenos Aires. Soy exalumno del profesor Müller ahí en la Universidad de Administración Pública. No, quería hacer como un comentario y una intervención sobre como un axioma, que es como un supuesto que está en estas exposiciones, que es el rol de la administración pública considerada bien común, ¿no? Como una abstracción, ¿no? Y yo lo que veo es que la burocracia, la administración pública y las personas están como atravesadas de intereses contradictorios, ideologías y visiones del mundo diferentes, y hay un montón de teorías, como el pluralismo, ¿no? Las organizaciones elitistas, ¿no? Tanto las organizaciones de teorías económicas o el marxismo, que
ponen de relieve la idea de, ponen en discusión esta idea de bien común y resaltan la idea de lucha contra el de intereses, ¿no? Ya un avión hablaban de esta cosa de que la incoherencia y contradicción aparente de las políticas públicas era como una sutura, esos diferentes intereses que demandan convergen a la burocracia. Entonces yo pensaba, bueno, esto de la posverdad que planteó el profesor Buchler, ¿no? La posverdad alimenta esta fragmentación, individualización, surgimiento de nuevas identidades, canalización de nuevas demandas y sectorialización. ¿Cuál sería entonces el rol de la administración pública en medio de esta profusión y multiplicación de identidades, visiones y autopercepciones en el contexto de esta posverdad? ¿Quién definiría ese bien común o ese interés general que tendría que satisfacer la burocracia o la administración pública? A ver, gracias por el recuerdo, Cardoso. La idea de que se le puede definir en democracia los contenidos a la democracia es una idea contradictoria. Vamos. La presunción de que el bien común es definido, si estamos en una democracia representativa, en forma, a través de algún mecanismo de la representación, por ejemplo, la reunión en un parlamento de los representantes del pueblo, que expresarían en las formas la suma de las disposiciones o voluntades de ese pueblo en tanto sus preferencias mayoritarias y sus preferencias minoritarias. Esta presunción maravillosa, sabemos que no es cierto. Así de simple. Lamento desilusionar a algunos, pero los representantes del pueblo no necesariamente representan las preferencias mayoritarias del pueblo. Representan muchas veces sus propias preferencias, su propia disposición, sus propios acuerdos, sus propios entendimientos. Y llega un punto en que exacerban tanto esta condición que en lo que advertimos nosotros los ciudadanos de a pie como conversaciones políticas o negociaciones políticas entre partidos o coaliciones de partidos, no son sino intercambios simbólicos entre acuerdos y desacuerdos que ellos mismos pactan, con total prescindencia de lo que nos afecte o no nos afecte a nosotros, los ciudadanos de a pie. Entonces, la presunción de que toda declaración que emana de un representante electo mediante un genuino mecanismo de voto, por ejemplo, en elección popular, etcétera, etcétera, siempre es el fiel reflejo de esta constelación de deseos, intereses o preferencias, es una presunción falsa, es una superstición. En la realidad no ocurre eso. Y lo que estamos advirtiendo entonces es que hoy día las formas efectivas de gobierno sí se siguen ejerciendo a través de los mecanismos de sanción de leyes y las responsabilidades de los funcionarios electos y de los funcionarios no electos pero destinados a los cargos administrativos, etcétera, etcétera, pero que además se ejercen de hecho a través de otros mecanismos de interacción social. Y que esto es efectivamente gobierno y administración hoy. Entonces, ¿sí estamos hablando ante la necesidad? No, de quién define en términos de constelación de poder, como diría Max Weber, ¿no? En términos o forma de autoridad, como si fueran las únicas dos opciones dicotómicas, sino que realmente vamos a necesitar generar una nueva conciencia para responderle también a Flavia y responderte a vos. Justamente del lugar de lo singular en lo general, de cómo, siguiendo un poco, de cómo poder participar en ámbitos colectivos con el mínimo de dominación, se preguntaba Foucault. ¿Cómo será posible esto? Organizar la acción colectiva sin que alguien me esté diciendo lo que tengo que hacer.
¿Será posible esto de que, a ver, por el entendimiento entre todos o por un consenso colectivo vamos a saber entre todos qué es lo importante hacer mañana a la mañana en el Ministerio de Transporte? No, no hay que tener tampoco excesiva ingenuidad. El recurso a los hechos por el que estamos reclamando no nos hace olvidar, o no debería hacernos olvidar, que lo más característico de un hecho es que está hecho por alguien. Los hechos no crecen en los árboles. Alguien los hace. Por lo tanto, de alguna manera, también son interpretaciones. Dice, no, porque la interpretación de Fabiana, la interpretación de María Laura, a mí me parece que personal, subjetiva, caprichosa, no puede ser de otra manera. Siempre va a ser personal. Siempre alguien está haciendo. Todo lo que se dice lo dice alguien. No hay palabra en el universo que alguien no haya dicho alguna vez. Y los hechos están hechos por alguien. Y lo primero que hay que tener en cuenta de los hechos es que alguien los hace. Ahora, cuando Pareto decía, no quiero excederme, pero bueno, el aula siempre me succiona. Cuando Pareto decía que siempre vamos a preferir una teoría útil a una teoría verdadera, no era una mera declaración de cinismo. Lo que él quería decir es que las teorías útiles no necesitan validación. ¿Por qué? Porque son útiles. Digo, si yo puedo clavar un clavo con el zapato, ¿para qué quiero un martillo? Digo, mientras me pueda clavar el clavo, Pero, decía, las teorías útiles no necesitan validación. El problema con las verdaderas, o discutir acerca de cuál es el verdadero bien común, esto sí necesita validación. No es simplemente una cuestión de utilidad. Entonces, por lo menos, a lo que invitamos es, frente a los asuntos, frente al qué hacer, cómo mejorar. Entonces, supongamos que, digamos, sí, ustedes tienen razón, es posible que la administración pública pueda contribuir a que el gobierno o los gobiernos gobiernen mejor en términos de política y teniendo que redefinir la misma noción de gobierno porque no es la tradicional. De los poderes autónomos, alocados, etc. Pero ¿cómo lo hacemos? Ricardo, tenemos que cerrar Ya. hacia las 11 y hay un cafecito en la pieza. Entonces, que quede la pregunta para el café. Y les agradecemos a todos la presencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos por finalizado el panel. Y nos quedamos pensando, ¿no? Yo me quedé pensando en que los hechos alguien los hace, pero también podríamos decir que alguien los interpreta. Y lo importante, ¿no? Es el conocimiento y los métodos y pensar de cómo podemos hacer un conocimiento un poco más accesible también para ganarle a la opinión. Nos volvemos a encontrar a las 11. Fíjense en el cronograma por donde quieren bucear entre las propuestas que tenemos en los distintos paneles que empiezan a las 11. Muchas gracias.